En esta unidad de selección lógica vamos a trabajar con una destreza relacionada con el razonamiento que tiene que ver con la habilidad para utilizar una lógica más bien simple, sencilla, para completar frases cortas acerca de situaciones, acontecimientos de la vida diaria. Estas preguntas requieren un proceso de razonamiento en el que se evalúan algunos aspectos relevantes de una determinada situación para concretar el único aspecto necesario sin el cual esta situación o este objeto no existiría. Bien, en un examen o en una prueba, el enunciado de este tipo de preguntas casi siempre va a ser: señale cuál es el único aspecto necesario sin el cual no existiría la situación. Por ejemplo, para tener más claro, si el enunciado dice que un círculo siempre tiene, y las cuatro opciones son A, radio, B, altura, C, base y D, volumen, muchos de ustedes habrán adivinado que en efecto la respuesta correcta es la A, radio. ¿Por qué? Porque el radio o el diámetro, nosotros sabemos por nuestros conocimientos geométricos matemáticos que es una condición sine qua non para que haya un círculo. Y a partir de ahí, de hecho, se puede calcular, por ejemplo, la longitud de la circunferencia si sabemos el radio, ¿no? Multiplicando por el número pi. Claro, esto significa, y lo vamos a insistir un poco al final, que en este tipo de preguntas de selección lógica nosotros tenemos que tener cierta cultura general, pero por eso mismo tenemos que ser conscientes de que también debemos reforzar todos nuestros otros conocimientos de las demás disciplinas para poder responder bien a estas preguntas, puesto que la selección lógica, la lógica, obedece a un lenguaje que es connatural y que afecta a todo el resto de las materias. Otro ejemplo, para la democracia es indispensable, y las opciones serían que el pueblo sea la autoridad, que el presidente sea la autoridad, que haya votaciones y que haya partidos políticos. La respuesta correcta es que el pueblo sea la autoridad. Esa es la condición para que haya democracia. Y alguien puede decir, bueno, pero es que en democracia sí existe un presidente, o sí puede haber partidos políticos. Sí, pero también puede haber dictadura, y puede ser que el presidente sea presidente de una dictadura, puede haber partidos políticos pero que no sean representativos y que sean una pantalla, etc. Sí, nosotros tenemos que utilizar nuestra mente, nuestra lógica para deducir y para darnos cuenta cuál es la condición indispensable. Otro ejemplo, en un meeting, en un discurso que se dé en público por parte de los políticos, siempre tiene que haber discurso, aplausos, una tarima, propaganda. La respuesta correcta sería: un meeting siempre tiene discurso. ¿Por qué? Porque puede que en un meeting no haya aplausos. Imaginemos que lo ha hecho muy mal y nadie quiere aplaudirle, incluso le abuchean. O que no hay tarima, el meeting es a pie de calle. O que no se ha hecho propaganda. Bueno, pues puede ser. El resto son circunstancias que pueden darse, pero no son condición sine qua non. Por lo tanto, vuelvo a repetir, para estas preguntas de selección lógica hay que considerar cuál es la condición indispensable. Otro ejemplo, los jueces siempre tienen, ¿qué es lo que siempre tienen los jueces? Pueden ser prestigio, autoridad, elocuencia, experiencia. Los jueces siempre tienen autoridad, porque si no tienen autoridad no pueden cumplir bien su función. Y los últimos ejemplos, no puede haber viento sin lluvia, aire, agua, calor. Seguro que muchos de ustedes ya han adivinado que la respuesta correcta es aire. No puede haber viento sin aire porque de hecho la definición del viento es aire en movimiento. Y por último, también podría aparecer una pregunta que dijera el enunciado: un edificio siempre tiene... ¿Y qué tendrá siempre un edificio? ¿Parqueadero? ¿Ascensor? ¿Departamentos? ¿Cimientos? Obviamente la respuesta es cimientos. ¿Por qué? Porque un edificio sin cimientos se cae. Puede ser que tenga aparcadero o no, puede ser que haya departamentos o no, etcétera. Pero siempre va a tener esa condición indispensable que está ligada, digamos, ontológicamente, lógicamente a la existencia. Bueno, por último, a mí me gustaría dar algunos trucos, algunas pistas, algunos tips para que puedan hacer mejor esta parte de la prueba. Es evidente que, como en todo proceso en el que se involucra el sentido común,
a veces nos encontramos con que el sentido común es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, yo les animo a que más bien utilicen su intuición, a que se fíen mucho de lo primero que les parezca, porque a veces al leer los distractores, más bien en efecto nos acabamos confundiendo, y a que tengan claro que la selección lógica hace referencia a algo muy importante en que la filosofía y la lógica se unen, con lo cual puede ser muy interesante elaborar nuestros propios ejercicios, que los hagamos nosotros, para elaborar situaciones o plantear escenarios donde ciertos objetos no existirían. Y al hacer eso, de alguna manera nosotros deconstruiremos todo el proceso y será más fácil, utilizando nuestra intuición, nuestra imaginación, nuestro razonamiento lógico, completar con éxito este tipo de preguntas.